Agradezco la convocatoria. La verdad que me sorprendió, me gratificó y creo que es una iniciativa que debería replicarse porque el dialogar, el escucharnos, es lo que necesita hace mucho esta Argentina. Para ir al tema, yo voy a tratar de tirar dos disparadores. Algunas cosas que voy a decir no estoy convencido 100%, son reflexiones y quiero reflexionar con ustedes porque me parece que estamos en un momento bisagra de la Argentina. ¿Por qué digo que es un momento bisagra? Porque es la primera vez en 100 años de democracia que un espacio político-económico que nunca había podido ganar elecciones y que generalmente había accedido al poder por otros medios, ha ganado legítimamente las elecciones. Y eso genera una interpelación para el conjunto de la sociedad. Y es un desafío para quienes gobiernan, para quienes somos oposición y también para las distintas dirigencias y para el pueblo todo. Yo soy de los que creo, para contestar varias de las interrogantes que hizo Marcos, que los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen. Yo no soy de los que creo que la AFA, los dirigentes del fútbol son malos y los hinchas son buenos. Yo soy de San Lorenzo y me enojo con la comisión directiva de San Lorenzo y la hinchada y los simpatizantes somos bárbaros. Que los políticos o los dirigentes de esta entidad o de la UIA o del Colegio de Abogados, yo creo que somos todos parecidos. Si no, seríamos nosotros marcianos, belgas, sudafricanos. No, somos argentinos, somos lo mejor y lo peor de esta sociedad. Somos los emergentes de esta sociedad y si esta sociedad, si no asumimos esto, es muy difícil que podamos encontrar el camino para resolver los problemas en estos jóvenes de 200 años que parecen tan largos. Yo creo que hay un problema de la política muy grave, que no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. La crisis política es, cuando digo mundial me refiero al mundo que uno conoce, donde hemos abrevado, que es Europa, por lo menos Europa occidental y América, ¿no? Más allá del juicio de valor que nos merezca Estados Unidos, con Estados Unidos como una referencia importante. El triunfo de Trump marca el fracaso de la política en Estados Unidos, no porque Trump sea bueno o malo, que es otra discusión, sino que queda al desnudo como estructuras partidarias, históricas, muy fuertes, son superadas por un personaje que viene de afuera de la política. El triunfo de Macron en Francia, lo que está pasando en España, en Italia, lo que está pasando en Brasil. Con la diferencia que en la mayoría de esos países hay un acuerdo constitutivo entre las clases dirigentes que los pueblos acompañan con sus más y sus menos. Ese acuerdo no lo hemos logrado conformar en Argentina. Al contrario, hay una puja, un enfrentamiento, una disputa no resuelta, que es un empate raro. Digo empate raro porque no es que hay un empate en términos estrictos del concepto, porque los sectores populares, la clase media, los más humildes, la pequeña y mediana empresa, tienen muchísimas dificultades y generalmente empeora si uno toma los últimos 30, 40 años, y hay un sectores económicos del poder económico concentrado, que tampoco es un fenómeno local, que tiene que ver con lo que pasa en el mundo, que le va muy bien. Y cuando ganamos nosotros las elecciones, y se da el conflicto de la 125, nosotros creemos que es posible ganar ese conflicto en la calle, en el Congreso, y entiéndase el concepto que voy a usar, no en términos de eliminar, en términos de eliminarlo físicamente, sino eliminarlo políticamente. Y no hemos podido hacerlo, hemos fracasado. Y se da al revés cuando gana otro sector, o llega al poder de otra forma, como llegaban antes, los sectores populares están. Entonces sería bueno que reconozcamos que estamos todos en esta Argentina, y que en la medida que no encontremos caminos de diálogo para construir un modelo de Argentina que contemple a los 45 millones, no tenemos destino, gane quien gane las elecciones. Estamos en una crisis muy grave. Yo integro una organización social que se llama Movimiento Evita. Estuvimos reunidos ayer y hoy, y estamos reunidos discutiendo la coyuntura, y el compromiso que nosotros tenemos y le hemos planteado a todos nuestros compañeros de todo el país es que no hay que trabajar para agudizar la crisis,
crisis que existe, pero cuando decimos agudizar la crisis me refiero, es un disparate pensar en recrear el 2001 salvando la diferencia, porque hoy no es el 2001, digo, pero trabajar para agudizar los conflictos. Hay que trabajar para resolver los problemas. No es fácil. Pero si nosotros no logramos algunos acuerdos básicos en el marco de políticas públicas, de políticas de Estado, sobre 4 temas por lo menos, que son trabajo, pobreza, inseguridad y educación, sobre un modelo económico que apunta al bien común, podemos gobernar uno y otros durante décadas y la situación se va a ir agravando. Porque en la medida que no tomemos las cuestiones de fondo y pensar que estos problemas que mencioné, trabajo, pobreza, inseguridad, educación, requerimos por lo menos 20 años para resolverlo, por lo menos, y que cuando gana un partido gana otro o aparece una tercera fuerza, puede, obviamente, y tiene todo el derecho de innovar sobre esas cuestiones, pero respetando un acuerdo básico que tiene que trascender a la política. La crisis es demasiado grave para dejarla exclusivamente en manos de los políticos. Requerimos de las mejores mujeres y hombres de todos los estamentos políticos, económicos, sociales, intelectuales, empresariales, de la iglesia, los medios. Se requiere de todos porque esto no lo va a resolver la política. Yo difiero fraternalmente con Eduardo. Yo no me siento orgulloso de mi acción como político. Al contrario, siento que debo. Siento que he hecho muy poco en función de resolver problemas concretos. Yo empecé a militar post-dictadura. Por supuesto, era muy contrario a Alfonsino y me arrepiento. Dije tantas pavadas. No es que digo que había que apoyarlo, pero no comprendimos la Argentina que asumía Alfonsín. Y si uno toma los parámetros, reivindicando absolutamente el sistema democrático a quien defendemos hasta las últimas consecuencias, todos los parámetros políticos, económicos, sociales han empeorado. Es decir, no podemos decir que la política ha dado respuesta, al contrario, hay más pobres, hay más inseguridad, la educación es peor, la calidad institucional, los dirigentes. Hablo de la política, no quiero englobar a todos, pero creo que debe ser general. Recuerden los nombres de 10, 12 dirigentes de la década del 60, del 70. No quiere decir que ellos hayan sido mejores porque han dejado un país redondo, no. Dejaron un país bastante complicado, pero había otra mirada estratégica. Usted piensa en Perón, piensa en Frondizi, piensa en Ilia, mire lo que voy a decir, Onganía, Kreger, Bacena, y había una mirada de industria, había una mirada de desarrollo. Hoy estamos todos en la coyuntura, mirando la encuesta, a ver qué dice, qué conviene decir. No se nos cae una idea. Y lo más grave es que las ideas están, ni siquiera hay que pensarlas, hay que buscarlas, sacarla de la biblioteca y aplicarla. Entonces estamos en una situación que si no entendemos, que si no hay una vocación de sentarnos en una mesa, o se sientan los que se tienen que sentar, con consenso social, con participación popular, porque también esta política está en crisis porque no representamos a quienes nos votan. Primero que ni saben que nos votan la mayoría de la gente. Porque en la boleta algunos somos más conocidos, otros menos conocidos. Entonces, si le pregunto, denme el nombre de 10 diputados nacionales o de 5 senadores, y sí, hay 3 o 4 que salen fácil, pero no es fácil llegar a 10. Si digo, ¿qué provincia es usted? Catamarca, denme el nombre de 2 diputados de Catamarca. Esa es la realidad, y estamos hablando en un ámbito de dirigentes, vinculados, informados a la política, a la cosa pública. No representamos nuestra base social. Por eso estamos en contradicción. Por eso hay un descreimiento de la gran mayoría de la población con los partidos políticos, con los dirigentes y con la política. ¿Qué pasa después cuando usted ve esa encuesta de Fuerzas Armadas, Poder Judicial, etcétera, etcétera? Todo el gremialismo político, el nivel de aceptación es bajísimo. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar. Este sistema político está perimido, agotado. Es verdad que el Congreso funciona, que hay comisiones, no se entera nadie. Nadie sabe lo que se vota, porque además lo que se vota después no se aplica. Y eso nos toca a nosotros, a ellos, a los otros. No es un problema particular de una fuerza, tiene que ver con nuestra forma de ser. Entonces me parece que estamos en una encrucijada, mirando lo que está pasando en el mundo y en Argentina, que si no reflexionamos y no entendemos
que para poder seguir debatiendo con Eduardo tenemos que tener sistema y para poder resolver las cosas tenemos que tener una cancha. Mi papá me decía, si te gustan las manzanas, a mí me dicen chino, pero me llamo Luis Fernando. Luis Fernando, si te gustan las manzanas, nunca cortes el árbol, porque te vas a cansar de comer manzana, pero el año que viene no va a haber una sola manzana. Si nosotros no cuidamos este sistema democrático, ¿dónde vamos a ir a vivir? ¿Se acuerdan cuando hace 4 o 5 años nos daban Brasil como ejemplo de país a seguir? Traten de ir a Río de Janeiro, Leblon, Copacabana, no le hablo de ir a una favela, playas centrales. Yo hace 4 años, cuando alguien me decía esto, me peleaba y decía que era un disparate creer que nos íbamos a parecer a Brasil porque somos otro país, otra sociedad. Hoy, cuando voy a algunos barrios con dolor, creo que si no cambiamos el rumbo, no sé si dentro de 3, 4, 7, no lo sé, pero vamos a ese camino, porque no hay Estado. Usted habla con los comisarios y le dicen, no entro a determinado lugar. Pasan las unidades sanitarias, pasan los hospitales, lo vemos, pasan las escuelas. Y eso que las escuelas, más allá de la crisis de la educación, sigue siendo el único ámbito que el barrio, la familia, el territorio respeta. Entonces me parece que si no nos abrimos a escuchar a los mejores, algunos traen la política, yo creo que la mayoría está en el seno del pueblo, y buscar una gran transformación y no nos comprometemos todos, difícilmente la dirigencia entienda que hay que hacer un acuerdo pensando en 20, 30 años para resolver esos problemas que después, si eso funciona, va a ir resolviendo el resto de la situación de esta Argentina. Estoy siendo muy simplificando, por supuesto, por el tiempo. Y yendo al tema de la pobreza, tenemos una pobreza estructural que arranca en los 70, que se ha ido acrecentando. Yo a veces le pregunto a Agustín y le confieso, mira Agustín, yo camino, Agustín sabe mucho más que yo del tema, y yo no sé cuál es la profundidad de la pobreza. Vos vas al barrio y lo ves, y estás con una familia al lado de un arroyo, y charlás con los vecinos de una cuadra, y la fragmentación es de tal magnitud que en esa cuadra, donde hay 10 familias, las 10 familias expresan realidades sociales, políticas, culturales, económicas, absolutamente diferentes. Eso no era así en los 80. Yo iba a Santa Marta, a Budge, empecé a militar en Loma de Zamora, y había una homogeneidad. El trabajo era un valor, la familia existía, la escuela, la sociedad de fomento. Hoy eso no existe, no existe. Por lo tanto, cuando hablamos de los cortes y la acción directa, yo no comparto que haya acción directa. Ni creo en eso de las estructuras mafiosas. Puede haber algún vivo, avivado, sí, seguramente, pero el problema es más complejo, es más estructural. Nosotros no vemos a los pobres, no los vemos. Los vemos cuando están en una marcha, cuando los vemos en televisión y después nos olvidamos. No hay voluntad de resolver ese problema. No lo pudimos resolver en nuestro gobierno, que hicimos esfuerzo, que dijimos, que medimos, que no medimos, que pusimos recursos en los barrios. No lo pudimos resolver. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabíamos qué es la pobreza estructural. Hoy se sabe qué es, pero si no cambiamos la forma de encarar la situación, no lo vamos a resolver. No es con planes sociales, es con trabajo. Yo planteé hoy en nuestro encuentro, lo digo a título personal, no es que sea una posición de mi organización, que tenemos que animarnos a plantear una ley donde se elimine el plan social, salvo para situaciones de emergencia, donde se pueda justificar adecuadamente por qué un plan social. Hay que ir al trabajo. El plan divide, el plan humilla, el plan no nos ayuda. Hace 20 años que tenemos planes y un plan son 4.500 pesos. No es que con eso se saca, 4.500 pesos. Entonces, ¿qué le podemos pedir nosotros? ¿Una familia? ¿A una mamá? ¿A un papá? ¿A los pibes? ¿Qué derecho tenemos? ¿Qué autoridad para que no salgan a la calle? Agradezcamos que salgan a la calle, que se instalan 2 días en una avenida y se vuelvan a su casa. Porque esa situación de violencia e inequidad es terrible. Y la violencia la pobreza para verla, hay que tomarla y resolverla. Y es un desafío del conjunto de la sociedad. No hay planes de educación, eso no es cierto lo que preguntás. Primero se lo planteamos nosotros al gobierno. Formemos a los beneficiarios de los planes sociales para que pasen a trabajar. Y les cuento experiencias concretas. En San Nicolás
se hizo una obra de vivienda con un acuerdo con un intendente, donde empezaron a trabajar mujeres que la experiencia de trabajo era vender la comida que ellas producían en la ruta o en la calle. Y fueron a trabajar en la construcción. Algunas de ellas hoy son capataces y ponen el cerámico o el azulejo, que es difícil, que no es lo más fácil, y lo han aprendido en la práctica, se habrán equivocado. Esa es la única forma, el trabajo. Por supuesto que no, si le das una computadora a un compañero que no sabe, como dijiste vos, hacer regla 3 simple, pero hay cosas que este país necesita 1 millón de viviendas. Sabemos las cloacas que no hay, el agua que no hay, las veredas que no hay, los asfaltos que no hay. Miren el trabajo de la... Yo le planteamos al gobierno, dejamos una carpeta, le discutimos que en 3 años se puede crear 1 millón de puestos de trabajo. Por supuesto, obra pública con mano de obra intensiva, con pico y pala, como se dice. Vamos a suponer que estamos equivocados, pero discutamos esa idea, no son 1 millón, son 400.000, son 700.000. Lo mismo con la agricultura familiar. El gremio que más crece en Alemania es el que cuida ancianos. Nuestros viejitos están solos. ¿Y cómo se paga? Con el dinero de parte de la familia y parte del Estado. Y nosotros malgastamos dinero en el PAMI sin saber a quién cuida a nuestros abuelos en un geriátrico. Así que el dinero está, lo administramos mal porque no conocemos los problemas y porque la politiquería nos gana a la hora de decidir. Por eso, y termino, a pesar de esto que yo les describo, que pareciera que es el pesimismo, que es apocalíptico, yo tengo confianza. ¿Por qué? Yo siempre le decía a Emilio Pérsico, que cuando yo me sumé al movimiento Evita, veía a los compañeros que marchaban con la cabeza gacha, arrastrando los pies. Y yo le decía, pero parecen los derrotados Vilcapugio y Ayohuma, así no podemos. Y lo decía con pena, porque es muy feo ver personas marchar con la cabeza gacha. En la última marcha federal, las personas marchaban con la cabeza alta, porque quieren trabajar. Obviamente que esto no lo logramos solo, hay un gran apoyo de la Iglesia, el mensaje de Francisco de tierra, techo, trabajo es fundamental, la religiosidad de nuestros sectores populares, sean católicos, evangelistas, estén con el gauchito Gil, es muy importante, pero tenemos que confiar en la posibilidad que ellos se organicen. No vayamos, tema adicciones, ¿qué debemos decir nosotros? Una madre de Villa La Madrid, ¿cómo se resuelve el tema de adicciones? Tenemos que escucharla y poner los recursos del Estado para que ella lo administre. Les garantizo que el 80, 99% de las madres va a administrar mejor esos recursos que si lo administra un agente del Estado, un secretario, un asesor o un diputado. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de ese pibe. Es animarnos a construir un poder que trascienda lo formal y lo institucional y que sea popular. Hay que abrir la cancha. Si no jugamos todo este partido, y sobre todo esos 20 millones que están fuera, ganando 7.000, 8.000, 4.500, 11.000, 12.000, no tenemos destino. Tengo esperanza porque creo que va a privar el sentido común, la inteligencia, la sensibilidad, el bien común por sobre estas diferencias, y podemos empezar a reconstruir Argentina y tener un país en serio, de pie, integrado al mundo, democrático, plural, que dialogue en el 2050. Muchas gracias. Una pregunta para el Chino, por esta cuestión del enfoque político más general que vos hiciste al comienzo, que me pareció muy interesante y pertinente, y también dibuja un conflicto deseable o más que deseable, no solamente deseable, un conflicto que me da la impresión de que, siguiendo tu argumento, se ha clarificado, ¿no? La idea de que en Argentina la política ha clarificado algo en los últimos tiempos, que es que hay una coalición de gobierno de las clases altas que responde a ciertos intereses y que lo hace abiertamente, y hay, por lo tanto, enfrente un sector popular, ¿no? Y vos dijiste algo que es valioso en esos términos, digamos que es, hemos tratado durante décadas de excluirnos unos a los otros y ahora tenemos que convivir, ¿no? Me parece al mismo tiempo innovador eso, pero también un poquito frustrante por el hecho de que esa separación entre las clases populares y los ricos no reproduce
una lógica que es un poquito vieja y poco pluralista, digamos. ¿Este es un gobierno realmente de los ricos o también era un gobierno de los ricos el anterior? Y este también es un gobierno de sectores populares. ¿Cómo hacemos para compatibilizar la necesidad del pluralismo con esas tradiciones políticas que todavía nos pesan, que tienen que ver con la idea de que hay un sector que es el pueblo y hay otro sector que es el no pueblo, que pueden ser argentinos legítimos, pero no son el pueblo? Es una buena pregunta, pero es larga, así que empieza a tratar de... Tenemos un minuto. No, primero, la democracia, el sistema democrático nace para articular conflictos. O sea, a mí no me preocupan los conflictos. Lo que me preocupa son conflictos que no resolvemos, que pasan años y no los resolvemos. Lo que pasa es que tenemos un sistema que no los resuelve, los empeora. Vos hablan de la logística y el gasto. Es un disparate que el camión saque la leche del tambo, la lleve acá al Gran Buenos Aires, a la zona norte, y después la lleve a Jujuy o a Bahía Blanca. Yo nací en San Antonio Este, Río Negro, y consumía la leche que se hacía en Viedma. Y había manteca, y había yogur, y había... ¿Cuántos tambos había? Recordemos, hoy la economía está tan concentrada que la logística es cara, pero porque hay pocos productos, hay dos gaseosas, 3 cervezas, 3 de esto, 4 de lo otro. Tenemos que democratizar la economía, y eso es una decisión de Estado. Porque después vos tenés grandes empresas que pueden trabajar exportando sobre el sector agropecuario con valor agregado, que es el capital con el cual podemos competir. Pero no podemos resolver los problemas, los empeoramos. Y respecto a tu pregunta, yo obviamente generalizo, pero si uno toma, y no quiero ser injusto porque tenemos poco tiempo, quienes ganaron estos 2 años y medio en términos económicos y quienes perdieron, es muy claro que este es un gobierno que expresa determinados intereses que existen. Yo no quiero eliminar el sistema financiero, a los que tienen 10.000 hectáreas de soja. No, quiero que entiendan que, porque acá discutimos, ¿cómo discutimos el tema del costo? ¿Cuánto gana el trabajador? Digo, ¿por qué no preguntamos cuánto gana el empresario? Cambiemos la ecuación. Si vamos a hacer un esfuerzo todo, esos señores que ganaron 10.000 millones de dólares en esta corrida, 11.000, tienen que ganar mucho menos. Un país racional que piensa el bien común, todos tenemos que ganar razonablemente. Por supuesto, el que que invierte, que tiene el capital, que hace el esfuerzo, que investigó, pero no puede ser como hace poco, y por eso digo que no es un fenómeno local, informó un diario británico que el año pasado, de 100 pesos de riqueza que hubo, digo 100 pesos por no decir toda la plata que se generó riqueza, el 83% se la llevó el 1% de la población del mundo. Así no hay ninguna sociedad que tenga viabilidad, ni acá, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Estados Unidos. Hay que distribuir la riqueza para que haya un piso mínimo de dignidad. Entonces ahí vos podés ser de Claypole y ser sector popular y podés votar a Macri y podés vivir en, qué sé yo, en Pueyrredón y Arenal y votar a una fuerza popular. No pasa por un tema de clase en términos económicos, pasa por qué idea tenemos de nación. Y hoy el voto es más político y emotivo que económico. Si pudiéramos repensar una Argentina entre todos, con matices, con diferencia, con discusión, pero ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas, eso se ordenaría.